Ya entrando en el tema de hoy, quiero presentarles un libro. Quiero poner el libro primero, producción, solamente la portada para que vean en qué me baso para hablar de estos detalles que les voy a dar hoy, antes de ir a desarrollar más o menos el tema. Ahí está. Este libro es un libro escrito por Nicolás Márquez, como ven acá, que ha tenido varias ediciones y es la biografía más completa del absoluto criminal y psicópata que fue Ernesto Che Guevara, ídolo de la izquierda en la actualidad, izquierda que no tiene idea, porque ellos no tienen idea de lo que hablan, solamente puede serlo por ignorante o por malo, y asumiendo que sean buenas personas, son muy ignorantes porque no saben ni de izquierda, ni de comunismo, ni de la historia de la humanidad, ni mucho menos de la biografía de sus ídolos. Este señor, que es un mito para la izquierda, está muy bien representado en esta biografía, que es un libro bien grande, pero que recoge detalles muy interesantes de la vida de este psicópata argentino que Fidel Castro le dio el hacha para hacer de verdugo en su pseudo revolución que terminó siendo una involución en Cuba. Es una edición del 2017, esta que le estoy mostrando, y es un documento PDF que pueden encontrar en las redes para el que quiera ahondar en la información esta que le voy a dar hoy, que por supuesto va a ser muy específica, muy cortica. No voy a hablar 30 minutos de esta máquina de matar que fue Ernesto Guevara, pero sí le quiero mostrar la bibliografía y le quiero mostrar algunos datos que seguro le van a cambiar el enfoque que tienen de este criminal absoluto. Para empezar, quiero citar un trabajo que hizo mi cuñada Camila Acosta, que dicho sea de paso, hoy no le he mostrado libros, siempre muestro su libro, que es este libro de masonería, que es este libro que es del Templo del Temple, Silencios y Escándalos de la Masonería en Cuba, escrito por Camila Acosta, que siempre recomiendo en mis programas. Cuando usted quiera aprender de la historia de la masonería en Cuba, es un libro el más completo que se ha escrito. Los tengo casi todos, los que se han escrito de la masonería en Cuba, y si no tengo, lo he leído porque soy un apasionado del tema. Y les digo sinceramente que es el más completo que hay por el simple y llano hecho de que comprende no solamente la parte pre-59, sino también la post-59 de una manera bastante adecuada. Así que recomiendo este libro, pero hoy voy a hablar de un artículo publicado en Cubanet por esta periodista valiente que está en Cuba, que es una periodista independiente, que siempre nos trae temas muy interesantes y nos mantiene al tanto de muchas noticias. Pues nada, en un artículo escrito por ella en el 2023, ella abordó el tema del Che Guevara como psicópata asesino. Y este artículo, además de invitarlos a que lo lean en la página de Cubanet, quiero que lo baje un momentico, producción, para que vean específicamente una frase donde ella alude a una carta que envía este criminal de Guevara a su padre, donde demuestra el talante genocida que tenía este señor. En una carta que envía, que es como el cuarto párrafo, no sé si lo podrá subrayar la producción, el párrafo que comienza con, por su parte, no, sobre la ejecución en la Sierra Maestra, ese párrafo, si puede subrayar la parte que está entre comillas, que es una carta que le dirige Ernesto Guevara a su padre en el 1957. Estamos hablando de la época pre-59, es decir, cuando están en la Sierra Maestra en estos combates. Recordemos que este aventurero de Ernesto Guevara se unió al Yate Granma y fungió como médico en este inicio cuando regresaron a Cuba en el 56 estos bandidos o estas personas, no bandidos todos, había muchos que fueron engañados. Pero bueno, en esta carta, en 1957, aludiendo al fusilamiento, a la ejecución de un campesino que ellos sospechaban que estaba conspirando o que era un chivato, miren cómo él describe la manera en que él ejecutó a este señor. Dice en la carta a su padre. Esto es algo que pueden buscar. Esto es algo que se los traigo a colación para que vean de su propia letra al asesino narrando sus hechos. Dice, sus compañeros se negaban a pasarlo por las armas. Los compañeros de este campesino que era miembro del ejército rebelde y que él narra que había una indisciplina, que faltaban, que a veces se iban, no venían, y ellos tomaron la decisión de pasar por las armas a cualquier indisciplina que hubiera en la columna donde él estaba. Dice, sus compañeros se negaban a pasarlo por las armas. Acabé con el problema dándole en la sien derecha un tiro. Sigue diciendo, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar. Esto es de puño y letra de Ernesto Guevara, porque todos estos
señoritos que admiran a este criminal, no conocen la historia real escrita en los diarios, porque no hay que ir ni siquiera a sus biografías. Pero esta biografía, regresando a la biografía, vamos a regresar a la biografía, que esto es lo que quería enseñarles de Camila. Regresando a la biografía, es interesante la manera en que Nicolás Márquez abunda en la historia de este sátrapa, de este criminal, de este verdugo, este ser execrable que siendo médico, que es algo que está que es cuestionado también, porque no se sabe realmente si se graduó o no de medicina. Esto no, esto queda en un limbo, pero siendo médico o aparentemente médico, alejándose del juramento hipocrático que hacen los médicos de proteger la vida humana, fue todo lo contrario. Fue un psicópata que comenzó a matar y para página 50, por favor, producción en este libro, para leerles cómo fue la primera muerte en combate. Estamos hablando del combate, pero ustedes van a ver ahorita lo que es Ernesto Guevara. Quiero decirle algo en lo que la producción va buscando esta página. ¿Quién fue Ernesto Guevara? Ernesto Guevara nació en 1928 y es de padres que eran descendientes directos de la aristocracia latinoamericana. Tanto por parte de madre como por parte de padre, él es descendiente directo de virreyes, del virreinato de Nueva España en México y del virreinato de Perú, por parte madre de Perú y por parte de padre de Nueva España. Ambos fueron aristócratas, por lo tanto, el Che era una especie de aristócrata, pero venido a menos, porque los padres, por esa mentalidad que yo siempre le digo que no hay clases sociales, lo que hay es mentalidad rica o mentalidad pobre, tenían mentalidad de pobre. El padre era un hombre débil, un absoluto pusilánime, un individuo que era un ludópata, que se le conoce o en las biografías, incluso las biografías favorables al Che, que cita Nicolás Márquez en esta obra que le estoy mostrando o que le estoy comentando hoy. Le gustaba mucho jugar en los casinos, gastaba todo el dinero, llevaba una vida muy regada. Cada empresa que comenzaba fracasaba porque era un desastre, era muy mujeriego, al punto de que llevaba a sus concubinas a la misma casa donde estaba con la madre de Ernesto Guevara, que además tuvieron la condición de que al venirse a menos, porque dilapidaron toda su fortuna, tanto por parte de padre primero como por parte de madre después, ambas fortunas la dilapidaron, participaban en estas fiestas de sociedad donde sus primos, sus tíos eran aristócratas poderosos, de gente con dinero, y ellos eran como el eh, familiar pobre de una familia rica. Y esto le causó mucho resentimiento a Ernesto Guevara y de ahí el personaje que después tenemos. Estas cosas se dicen poco, pero además se dice poco que la madre de Ernesto Guevara quedó embarazada fuera del matrimonio, lo que viene a marcar una vez más algo que se repite una y otra vez en estos señoritos de la izquierda mundial. Fidel Castro también fue un hijo bastardo al cual se le reconoció a los 17 años, que eso es una cosa que se dice muy poco. Algún día voy a hablar de la biografía de este criminal, que aunque hay personas en el chat que no le gusta que hable de estas personas, hay que hablarlo, porque esta es la contrabatalla cultural que hay que darle a estos criminales de la izquierda que se apoderan de la narrativa y después te cuentan lo que ellos quieren. La realidad es que todos los líderes de izquierda en el mundo, todos, sin exclusión, Lenin, Mao, Pol Pot, todos vienen de familias ricas o familias pudientes, todos eran señoritos, que ninguno trabajó, incluyendo al Che, ninguno hizo nada productivo en su vida, ninguno ejerció ninguna profesión y vivieron de revolucionarios toda su vida, que era un trabajo muy conveniente porque es esa demagogia que los ha acompañado a ellos y acompañó al sinvergüenza de Fidel Castro durante toda su vida. Pero bueno, regresando al Che, este señor, la mamá quedó embarazada antes del matrimonio y por eso es que van a dar a luz fuera de donde son ellos, creo que a Rosario o a Córdoba, ahora no se me confunden los nombres de las ciudades argentinas donde él nace, creo que en Rosario, si mal no recuerdo, pero la realidad es que van allá porque tratan de tergiversar la partida de nacimiento diciendo que era siete mesinos, porque enseguida cuando la madre sale embarazada, como era una familia aristocrática y una familia con determinados rigor y determinadas costumbres, era muy mal visto que esto sucediera en esa época. Por lo tanto, lo que pasó fue que trataron de encubrir este embarazo casándose muy rápido, apenas se dieron cuenta que estaba embarazada porque era muy mal. Ahora no, ahora sería una anécdota que alguien quede embarazado sin estar casado. En esa época no, y menos en una familia de esta naturaleza. Pues lo que pasó fue que ellos fueron a tratar
de alterar la partida de nacimiento de este ser y todo esto causó mucho resentimiento en el núcleo de la familia. Por una parte, la madre de Ernesto Guevara trató de ser monja, incluso era muy creyente, muy católica, pero esta situación de embarazo y estas cuestiones la hicieron ser muy juzgada por los comentarios de la época y creó una animadversión horrible hacia el catolicismo y hacia la religión. Y esto también marcó mucho a Guevara, que dicho sea de paso, en los 19 años que tuvo en Córdoba, se mudó 14 veces, porque como no tenían casa propia, tenían que estarse mudando y como estaban siempre sin dinero, tenían que irse mudando de lugar en lugar. Esto también es interesante porque es otro dato, otra información de esta aislada que le estoy dando de una manera muy atropellada, pero lo que quiero es no repetir la biografía que todos conocen de este ser que no merece ni que hablemos de él. El único hecho, la única razón por la que hablo de él es por dar la batalla contracultural de este mito, porque es un mito, es una leyenda lo que se ha creado alrededor de este psicópata. Pues nada, con estos elementos se creó un individuo que era un aventurero, muy voluntarista, que era muy soñador y por eso todo nació en un lugar, se unió en México, se casó en no sé dónde, vino, se hizo ciudadano cubano, fue al Congo y murió en Bolivia. Así que imagínense la pieza que estamos hablando. Ya atendiendo al caso que nos ocupa, quiero mostrarle al final de la página 50, creo que es el antepenúltimo párrafo, donde narra la primera muerte en combate y cómo él la narra, porque además, como tenía conocimientos de medicina, él siempre daba una connotación, incluso se le ve mucho en su diario, de cómo disfrutaba la muerte, cómo analizaba la muerte con datos periciales. Penetró, como vieron ahorita, le hizo un orificio en la frente, salió por afectó el tejido tal, le causó tal y le hizo más cual. Este señor que aprendió a matar y que definitivamente se encontró con su realización, que se le presenta en el mundo como un pacifista, quizás como alguien que murió por sus ideales, era un absoluto imbécil, alguien que no sabía mucho de lo que hablaba, porque además no había tenido tiempo a prepararse ideológicamente en su religión comunista, porque el comunismo es una religión, y cuenta aquí en su diario, en el combate que él llamó de Arroyo del Infierno, que quiero que lo vean acá, si lo puede poner la producción, es el penúltimo párrafo, si lo puede subrayar, en una carta que le hace a su mujer el día 28 de enero de 1957. Bueno, primero quiero mostrarle en el párrafo anterior, donde dice lo que recoge en el diario, donde comienza combate de Arroyo del Infierno, dice que la primera vez que mató a alguien, página 50 del libro, página 50, el párrafo antepenúltimo. El párrafo que comienza con días, a mediado de párrafo vas a ver entre comillas la parte donde él narra en su diario. Bueno, no importa, lo pueden ver ustedes. Creo que acabo de subrayarlo, perfecto. Ese mismo, para que lo puedan leer los que puedan, tomarle screenshot, presentárselo a sus amigos, debatirlo, porque esto está en el diario de este psicópata. Dijo él narrando la primera persona que él mató en combate. Tiré a rumbo la primera vez y fallé. El segundo disparo dio de lleno en el pecho del hombre que cayó dejando su fusil clavado en la tierra por la bayoneta. El hombre había recibido un balazo en medio del pecho que debió haber partido el corazón y su muerte fue instantánea. Oigan la morbosidad que él va a... Este es el pensamiento de un individuo a su diario, es decir, algo que él quiere releer después. Más adelante, en una carta que él envía el 28 de enero del 57, recién llegados, recordemos que ellos llegan a Cuba en el 56, diciembre del 56, y estamos hablando de enero, es decir, un mes después, donde casi no tenían todavía combates. Y mire lo que le escribe a Hilda Gadea, que fue su primera esposa que después él deja abandonada porque se empata con Aleida, pero eso es otra historia que no voy a hacer ahora. Dice, querida vieja, aquí en la selva vivo sediento de sangre. Oigan esto, vivo sediento de sangre. Esa es parte de la carta que él escribe el 28 de enero de 1957. Eso es otra prueba. Pero quiero pasar ya a las cosas más interesantes de esto. A ver, él fue un psicópata asesino. Eso no cabe la menor duda. Yo no les voy a narrar el libro porque además quiero que lo compren o lo adquieran y lo lean ustedes mismos para que no se guíen por lo que yo digo, sino por lo que plantea el libro. El libro solamente se los traigo acá para mostrar algunas cosas y entre las pruebas que les voy a mostrar es los nombres de las personas que él mató directamente, con nombre, apellido, fecha, todo eso, los nombres, para que ustedes lo vean
y para que no se ponga más en duda a este individuo que fue un ser execrable, que desgraciadamente en Cuba nos hacen repetir en las escuelas, seremos como el Che. Yo personalmente en mi etapa en Cuba lo veía como un ídolo porque era lo que me enseñaban mis padres, el adoctrinamiento cubano, hasta que me encontré con la verdad, hasta que vimos las páginas del diario que no se venden en Cuba, hasta que vimos el diario exactamente, hasta que prestamos atención a los detalles una vez que fui libre, una vez que me emancipé de esa dictadura criminal y su sistema de adoctrinamiento. Vean esto, esta persona fue el verdugo y fue tan extremista que Fidel Castro lo nombra comandante de la columna 2, al frente de la columna 2, lo va poniendo a prueba, va viendo sus características y su ansia de matar, y por eso, en pleno 59, apenas llegan a La Habana, lo designa como director de un centro que era un antiguo cuartel militar que se convertía en una prisión, que era una prisión horrible, donde habían 3.000 soldados de Batista, que corrieron una suerte horrible, que se habían rendido a las fuerzas rebeldes, y de febrero del 59, oigan bien, hasta diciembre del 59, ni siquiera llegó a diciembre, noviembre del 59, de febrero a noviembre, fue el director de la cabaña. Y ahí es donde tuvo la mayor manifestación de la crueldad que se recuerda hoy de este individuo horrible para la historia, que los únicos que lo apoyan son los que no lo conocen, los que no lo estudian, no por lo que dicen otros, insisto, por lo que dice él mismo en sus diarios. Pues resulta que en la página 102, miren los ejecutados directamente, no en actos de combate, no en actos de donde hay igualdad de condiciones, ejecutados de la mano de Ernesto Guevara, de su mano en las diferentes etapas de su vida. En la sierra, aquí vemos a los ejecutados que son 14. Si bajan un poquito más, aquí están los nombres, esas son las fechas, o sea, octubre del 57, 1957, Chan Chan, Visco Chavarría Martínez, en agosto del 57, y así Eutimio Guerra, que es este caso que les había puesto ahorita, donde él escribe al papá, que fue el 18 de febrero del 57. Los ejecutados por el Ernesto Guevara en Santa Clara. Miren aquí la cantidad, fueron 23. Luego en la cabaña de su mano, no estamos hablando, él fue el director de la cabaña y quiero dejar claro algo en la historia. Al ser director de la cabaña era la palabra final en las apelaciones que se hacían en los juicios sumarísimos que duraban 5 a 10 minutos en la cabaña, donde se fusiló a gran parte de estos 3.000 soldados de Batista y otros opositores de la época que caían en sus manos y en esos tribunales que se crearon, que fueron los tribunales revolucionarios, y él como era el director, él era la última palabra en los casos de apelación. Pues no estamos hablando de los juicios, estamos hablando directamente de la mano de él. Vemos a los ejecutados con nombres y apellidos en la cabaña. Él estuvo allí de febrero a noviembre, porque el 29 de noviembre fue designado por Fidel Castro como el presidente del Banco Nacional de Cuba. ¿Por qué? Porque eso se lo pregunta Nicolás Márquez en el diario, la biografía, la máquina de matar, pero realmente yo sé la respuesta, porque él necesitaba a Fidel Castro, necesitaba un esbirro del calibre de Ernesto Guevara. Ya pusiste a todos los ejecutados por él en la cabaña, porque quiero que el que pueda lo pare. Yo no voy a leer todos los nombres, obviamente. Toma hasta la página 104 para que todos lo vean, para que vean la lista ahí enorme de personas comprobadas. Estos son nombre, apellido, fecha de los ejecutados de la mano de este psicópata asesino. Pues nada, a partir del 29 de noviembre del mismo 59, Fidel Castro decide, otro evento que pasó aquí en la cabaña, que no les he comentado. El campo de concentración de Guanajacavive, de la península de Guanajacavive, es donde se concentró a los homosexuales, que fue a final del 59, y que estuvo a cargo también de Che, al mismo tiempo que él era director de la cabaña. Él llevaba también este campo de concentración, que era donde se concentraron a los homosexuales por aquel frase que siempre decía Fidel, que la revolución no necesitaba peluqueros, y que era una forma de reformar a esos hombres con desviaciones. Y entonces, ¿quién mejor que el Che para
hacerlos entender a ellos que ser homosexual. Por eso cuando yo veo hoy en las marchas de homosexuales, comunidad LGBT y todas estas cuestiones de hoy en día que van con la bandera del Che, ellos no saben lo que están hablando. Ellos no saben que ni un segundo les hubiera dado este asesino de oportunidad si él lo estuviera cerca. En fin, para no hacerle el cuento largo, el 29 de noviembre Fidel Castro lo designa como presidente del Banco Nacional, que ahí están los billetes, que es un programa que le estoy preparando de la historia monetaria en Cuba y algunas cosas que quiero enseñarles con los billetes para que ustedes lo vean. Pero bueno, este señor fue el presidente del Banco Nacional por la sencilla razón que Fidel Castro necesitaba a un esbirro, no a un especialista como el comunismo nunca ha necesitado en Cuba. Ha necesitado un profesional ético y capaz de hacer su trabajo, sea en el sector que sea de la industria o de lo que sea, si no ha necesitado a alguien que sea idóneo. Idóneo significaba en esa época un esbirro, un matón, un mercenario. ¿Para qué? Para a través del Banco Nacional de Cuba expropiarle el dinero a todos, hacer el cambio de dinero, preparar las condiciones para saber exactamente qué había en la banca nacional y desviarla en sus corruptelas hacia sus fondos y arcas personales. Necesitaba a un fundamentalista como este individuo que era un matón. Ernesto Che Guevara reunía en él todo lo malo que tenía un ser humano. No era una persona agradable, se le comenta incluso que le llamaban chancho entre algunos de los rebeldes porque apenas se bañaba, tenía muy malos hábitos de higiene, era un individuo absolutamente execrable. Yo lo veo como un talibán moderno, como alguien que perfectamente formara parte de ISIS, formara parte de los nazis, formara parte de, qué sé yo, de los talibanes, porque es efectivamente esa carne de cañón que se repite el mal una y otra vez, solamente reencarna en cuerpos diferentes, que es estas personas que no tienen ningún tipo de miramiento para hacerle daño a otro. Y ese era Ernesto Guevara. Para cuando usted le hablen de Ernesto Guevara, usted tenga las pruebas aquí en este libro y ese es el libro que les recomiendo. Pues nada, después del Banco Nacional, donde tuvo consecuencias nefastas, porque los economistas veían que este loco estaba allí con los pies arriba de la mesa, fumando habanos y haciéndose el voluntarista. Se cuenta incluso una anécdota que cuenta Nicolás Márquez en su libro, que no se sabe si es verdad o mentira, pero que la forma en que él llegó al banco, en parte fue porque en una reunión que estaban a altas horas de la noche con el psicópata de Fidel también, donde Fidel preguntó, ¿aquí hay algún economista en la reunión, en la sala donde estaban ellos? Y el Che estaba medio dormido y levantó la mano. Y después cuando Fidel lo llama aparte y le dice, oye, y bueno, y lo designa como presidente del banco. Lo llama aparte y le dice, pero yo no sabía que tú sabías de economía. Y dice, no, es que yo estaba dormido y entendí que si hay algún comunista. Y yo levanté la mano pensando que te referías a algún comunista. Y esta es la anécdota que que comenta incluso Nicolás Márquez en su libro, que es un libro muy interesante y recomiendo a todos leer, que lo llevó al puesto de director del banco, presidente del Banco Nacional de Cuba. Posterior a esto, Fidel Castro lo designa ministro de Industria, que es una industria que él crea para él, donde tuvo consecuencias horribles y donde estuvo hasta el año 65 más o menos, cuando empieza ya con la idea de irse al Congo y del Congo fue un desastre y de ahí se fue a Bolivia, donde finalmente afortunadamente lo mataron. Esto es básicamente lo que quiero hablar del Che. No creo que merezca más. Un día como mañana, 9 de octubre, brindemos porque este señor, un día como mañana, salió del plano terrenal y dejó un mejor mundo. Él trató de exportar esas ideas socialistoides y esas ideas liberticidas a los diferentes países. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano.